En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Rumanía ha vivido meses de fuerte tensión política tras la anulación de las elecciones presidenciales a finales de 2024, marcadas por denuncias de injerencia rusa y acusaciones cruzadas de fraude electoral. En este nuevo escenario, los comicios del 18 de mayo, celebrados ayer, han dado la victoria a Nicu Sordan, actual alcalde de Bucarest y defensor del proyecto europeo, frente al ultranacionalista George Simion. Rumanía, que aún no ha adoptado el euro y hasta hace muy poco no era miembro pleno del espacio Schengen, desempeña un papel estratégico en la frontera oriental de Europa, en plena guerra de Ucrania. En este contexto, se abre de esta forma una etapa con nuevas oportunidades, nuevos riesgos, situación que vamos a abordar con Ioan Bucuras, analista político. Muy buenas, Ioan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Iván, para empezar un poco con el contexto de qué suponen estas elecciones, ¿se podría decir que con estas elecciones Bucarest ha reafirmado su relación con Bruselas? Sí, sin duda. Rumanía siempre ha mantenido una buena relación con Bruselas y estas elecciones lo reafirman. La ciudadanía ha optado claramente por un presidente con un discurso abiertamente pro-europeo y pro-OTAN. En términos de cohesión europea y de estabilidad en el flanco oriental, es una señal muy positiva. Entonces, podría decirse, por el contrario, que ha dado un paso en la dirección contraria a Moscú, ¿no? Bueno, sí, aunque en realidad Rumanía lleva tiempo manteniéndose alejada de Moscú, incluso durante el periodo comunista, la influencia rusa no era bien percibida. Pero el hecho de haber elegido de nuevo una plataforma claramente europeísta es, en efecto, un golpe simbólico contra las injerencias y la propaganda rusa, que en los últimos años han intentado desacreditar a Bruselas y también a las instituciones europeas. Sí, como dices, se mantiene en esa postura proeuropea, como lleva haciendo ya varios años. Hemos visto que ha habido una mayor participación en esta segunda vuelta que en la primera vuelta de las elecciones. ¿Esto qué significa? ¿Ha habido más movimiento desde esos primeros comicios? Sí, demuestra que hubo una movilización muy fuerte, tanto dentro del país como en la diáspora. La sociedad rumana era plenamente consciente de lo que estaba en juego. Ahora bien, en el caso de la diáspora, se dio una situación curiosa. El candidato nacionalista obtuvo mejores resultados que el europeísta. Esto se debe principalmente a la estrategia del partido AUR, que centró su campaña en convencer a los rumanos en el exterior de que el otro candidato representaba a la clase política corrupta del país. Bastante llamativo que haya sido más favorecedora a la ultraderecha, ¿no? La parte de la diáspora, ¿esto por qué crees que ha sido desde el punto de vista de la diáspora que está viviendo en países de Europa? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿cómo se puede interpretar que la diáspora que está en Europa, la diáspora rumana, haya votado a favor de la ultraderecha, además de esto que decías de que ha habido una campaña por parte del partido de George Simion? ¿En qué ha consistido esta campaña? Sí, pues la respuesta fue claramente que en la diáspora los rumanos pensaban que era su lucha contra el sistema político contra los gobernantes que han, la situación económica en Rumanía en los últimos años y que se estaba mejorando, pero una gran parte de la diáspora está trabajando desde hace muchos años aquí y se ha alejado un poco de la realidad. Y entonces, al final hay mucha gente rumana que vive en el exterior que también tiene no ve cómo Rumanía se podría desarrollarse con el gobierno actual y con el anciano presidente que casi no tuvo la presencia mayor en la sociedad civil. Sí, ha habido ahí un distanciamiento, ¿no? Por parte de esta gente que vive en el exterior. Al no vivir en Rumanía ha habido un distanciamiento de lo que puede estar ocurriendo. Hemos visto acusaciones de ambos partidos candidatos
por posible fraude electoral. Pero ¿tenemos pruebas sólidas de que se haya producido algún tipo de injerencia o irregularidad en el caso de este proceso electoral? No, esta vez no ha habido ninguna prueba consistente de fraude. De hecho, Giorgio Simeone reconoció públicamente su derrota. Y aún así ha habido acusaciones por parte de George Simeone, que ha acusado al gobierno moldavo de interferir en las elecciones. Nos surge la duda de qué interés podría tener Moldavia en que saliese en que saliese el candidato pro-europeo. Es simplemente porque Rumanía y Moldavia comparten lazos históricos muy estrechos. Y además porque en Moldavia también hay una clara apuesta por un liderazgo pro-europeo. Es una afinidad tanto cultural como política. ¿Podríamos decir que este resultado consolida a Rumanía como un socio confiable no solo de Europa, sino también de la OTAN? Una sola palabra, absolutamente. Absolutamente. Entonces, ¿qué cabría esperar del papel de Rumanía en la Unión Europea en los próximos años? Rumanía está en una posición geoestratégica clave y tiene la oportunidad de convertirse en un actor más activo en dos ámbitos esenciales para el futuro de Europa: la seguridad y defensa común, como está en la vencida de Ucrania con la guerra, y la política energética. Con el contexto geopolítico actual, especialmente en el flanco oriental, Rumanía puede aportar no solo capacidad operativa y conocimiento regional, sino también una voluntad clara de fortalecer la cohesión europea. Y en materia energética, el país tiene potencial para convertirse en un hub regional, diversificando las fuentes de suministro y reduciendo la dependencia de actores externos. Estos dos vectores, seguridad y energía, serán decisivos para el futuro de la Unión, y Rumanía está bien posicionada para contribuir con responsabilidad y visión. Vemos que dentro del seno del Parlamento Europeo hay tensiones, ¿no? Vienen del flanco de Hungría, por ejemplo, con Viktor Orbán, que es claramente euroescéptico, ¿no? Y de hecho había miedo, ¿no?, de qué pasaría si surgiese George Simeone, que este candidato que era más conservador y más euroescéptico, qué pasaría en Europa si surgiese este candidato como ganador, cosa que no ha pasado, ¿no? Pero nos surgía un poco ese interrogante. Te quería preguntar ahora con la victoria de Dan, ¿podríamos ver a una Rumanía con un papel más activo como contrapeso a estas figuras euroescépticas como Viktor Orbán? Aunque me gustaría decir que sí, la realidad es que Rumanía necesita centrarse ahora en su desarrollo interno después de un periodo de crisis y, bueno, la ultraderecha ha hecho todo lo posible por minar la credibilidad de las instituciones y eso hay que corregirlo. El país necesita resultados tangibles, crecimiento económico, mejoras visibles para la ciudadanía, y si esos avances se asocian con una participación activa dentro de la Unión, el efecto sí que puede irradiar hacia países como Hungría. Entonces, cabría esperar ver cómo Rumanía en los próximos años va a combinar esa búsqueda del crecimiento económico, ¿no?, con la mirada más puesta hacia adentro, a la vez que también va a ejercer un papel muy importante en la seguridad, en la defensa común y también en la política energética, ¿no? O sea que podríamos ver ahí como una combinación, ¿no?, de ese interés por el crecimiento económico y también ese rol estratégico. Sí, claramente. Y como te lo he contado, por ejemplo, que Rumanía marcó un hito importante con el pleno miembro del espacio Schengen. Y en cuanto al futuro, el país tiene mucho que aportar en materia de defensa común y sobre todo en la redefinición de la política energética europea. Son áreas donde Rumanía puede y debe asumir más protagonismo. Esta plena integración del espacio Schengen ocurrió hace bastante poco, ¿no? Sí, desde el inicio de este año. Y fue plena porque hasta este momento había sido parcial. Sí, solo por las fronteras aéreas, pero desde el inicio de 2025 está totalmente pleno. Entonces hemos visto esta ya plena adopción del espacio Schengen hace relativamente poco. Vemos que Rumanía va dando pasos, ¿no?, hacia una mayor integración con Europa, con la Unión Europea.
surge el interrogante, ¿podríamos ver en los próximos tiempos pasos también hacia la adopción del euro? Bueno, esto depende solamente del desarrollo económico del país en los próximos años. De momento puedo decir que el enfoque va a ser en la gestión de su moneda nacional, del euro, pero la integración del euro, si todo va bien, en los próximos años sí que podríamos hablar, pero de momento creo que no. Ujú. Ok, bueno, veíamos al final lo que comentabas de ese doble eje de crecimiento económico que Rumanía va a apostar a vez que va a fortalecer esa política energética. Así que nada, vamos a ir viendo cómo va avanzando Rumanía en los próximos años. Y Joan, esperamos poder seguir contando contigo para poder informar de estos avances. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.